tema que vamos a desarrollar se llama algunas transformaciones en las funciones, que es cuando yo tengo una función y le sumo o le resto o lo multiplico por un número. Antes de empezar esto voy a recordar las funciones seno y coseno. Entonces recuerden que el círculo trigonométrico es cuando en radio vale 1. De aquí hasta acá en radio vale 1. Entonces aquí hay un ángulo, alfa, y entonces aquí se forman dos valores. Se forma un valor en el eje X, que es este valor, que como está marcando en el eje X lo llamo acá X. Y en el eje Y hay otro valor que es el valor de Y. Cuando yo voy a calcular el coseno del ángulo, entonces el coseno del ángulo es el cateto adyacente, que es X, dividido en radio, pero en radio vale 1. Y X dividido 1 me da X. Entonces, ¿qué conclusión sacamos aquí? Que X, o sea, la primera componente de este punto, la primera componente es igual al coseno del ángulo. Esta sería nuestra primera conclusión. X, o sea, la primera componente, X acá es la primera, es lo mismo que el coseno del ángulo. El coseno del ángulo alfa. Coseno del ángulo alfa. Si yo voy a calcular seno del ángulo alfa, entonces seno me daría cateto opuesto, que sería Y, dividido la hipotenusa, y la hipotenusa es 1. Pero un número dividido entre 1 vuelve y nos da Y. ¿Qué conclusión tenemos acá? Que Y es igual al seno del ángulo. Esta es nuestra segunda conclusión, y en base a estas dos es que nosotros construimos lo que llamamos la función. Voy a hacer, por ejemplo, en el día de hoy la función seno. Entonces, acá me está diciendo que el seno del ángulo, el seno, corresponde a la segunda componente, o la segunda componente, este valor es lo que nosotros llamamos el seno del ángulo. Entonces vamos a dibujar el círculo trigonométrico para poder hacer la gráfica de la función. Cuando estoy acá en este punto de acá, la primera componente vale 1 y la segunda vale 0. De aquí hasta aquí vale 1 y la segunda vale 0. Acá la primera vale 0 porque no se ha desplazado ni allá ni acá. La primera vale 0 y en la segunda subió 1. Cuando tengo acá este punto, la primera es 1, pero 1 a la izquierda, por eso escribo acá menos 1 y la segunda vale 0. Y aquí la primera vale 0 y la segunda bajamos 1, entonces nos daría menos 1. Ya habíamos dicho que cuando yo voy a buscar el seno del ángulo, el seno corresponde a la segunda componente. Y es segunda componente. Entonces, yo hago la tabla para hacer la gráfica. Hacemos aquí la tabla, colocamos acá el valor del ángulo y aquí vamos a calcular el valor del seno del ángulo. Y vamos a ir trabajando de 90 en 90. Entonces, como el seno del ángulo es la segunda, entonces acá en 0 grados, en 0 grados, la segunda, el seno, vale 0. Entonces, escribimos que para 0 grados, el seno vale 0. Para 90, la segunda vale 1. Entonces, para 90, la segunda vale 1. Para 180 acá, la segunda vale 0.
Para 270, la segunda vale menos 1. Entonces, la segunda vale menos 1. Y para 360, cuando llego acá, la segunda vale nuevamente 0. Y ya con estos valores ya puedo hacer la gráfica de la función seno. Entonces vamos a hacer la gráfica de la función seno. Bueno, ya nosotros vimos cómo obteníamos estos valores de la función seno. Estos valores se obtienen con el círculo trigonométrico, en donde el seno corresponde a la segunda componente y el coseno es la primera. Vamos a hacer ahora la gráfica. Para 0 grados, el seno vale 0, estaría acá. Para 90, el seno vale 1, estaría acá. Quiere decir que la función seno de 0 a 90, la gráfica sube. Para 180, el seno vale 0. Quiere decir, estaría acá. Quiere decir que de 90 a 180 la gráfica baja. Para 270, el valor está acá en menos 1. O sea que de 180 a 270 la gráfica sube. Y para 360 el seno vale 0, está aquí, entonces la gráfica vuelve y sube. Esto es lo que nosotros llamamos la gráfica de la función seno. Vamos a hacer, aprovechando que está esta gráfica, vamos a ver esta variación. A la función seno le vamos a agregar el número 1. ¿Cómo haría yo? Entonces necesito hacer primero la tabla de valores. Entonces acá me dice que a la función seno, al valor de seno, le sume 1. Entonces coloco acá seno del ángulo más el número 1. Entonces, el valor de seno es 0 más 1 me daría 1. El valor de seno es 1 más 1 me daría aquí 2. Acá el valor de seno es 0 más 1 me daría 1. Para este valor me daría menos 1 más 1 me daría 0. Y acá el valor de seno es 0 más 1 me daría acá 1. Y con estos valores vamos a hacer la gráfica de esta nueva función que está en color rojo. Entonces empezamos, para 0 grados la imagen está en 1, estaría acá. Para 90 la imagen está en 2, acá en 2. Quiere decir que de 0 a 90 la gráfica sube de acá a acá. Para 180 grados la imagen está en 1, entonces en 180 la imagen está acá en 1. Entonces, de 90 a 180 la gráfica baja. Para 270 la imagen está en 0. En 270 está en 0. Quiere decir que de 180 a 270 la gráfica baja a 0. Y en 360 vale 0, vale 1. Entonces, en 360 vale 1, la gráfica sube hasta el número 1. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que la gráfica tiene la misma forma, lo único es que como acá subimos 1, quiere decir que cada punto de la función seno, este punto subió 1, este punto subió 1, este subió 1, este subió 1 y este subió 1. Si yo hubiera colocado acá seno de x más 2, entonces cada punto hubiera subido 2 unidades. Pero también, si yo hubiera colocado y igual a seno de x menos 1, quiere decir que cada punto de esta gráfica debe bajar 1 y la gráfica sería totalmente distinta. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando acá? Que cuando yo sumo, la gráfica sube y cuando yo resto, la gráfica está bajando. Eso es lo que vamos a aplicar. Esa es una transformación o una variación que puede sufrir una función. Bien, a continuación vamos a constatar qué pasa cuando yo a una gráfica le sumo 1. Entonces, por ejemplo, acá, esta es la función de x cuadrado. Cuando yo le sumo el número 1, quiere decir que la gráfica lo que hace es subir y queda aquí ubicada.
Cuando ya la gráfica x2 le quito 2, entonces la gráfica original está acá y entonces quiere decir que yo la bajo acá. Pero la gráfica conserva su forma. La gráfica no cambia. Entonces cuando yo sumo, quiere decir que la gráfica sube o la gráfica baja. En la función valor absoluto, entonces aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces, si yo le sumo 1, quiere decir que la gráfica sube. Y es la gráfica que está en color rojo. Si le quito 2, quiere decir que la gráfica baja 2 unidades, 1 y 2, queda acá. Lo mismo para la función seno. Acá está la función seno, la función básica. Si yo le sumo 1, quiere decir que toda la gráfica sube, este punto sube 1, sube 1, sube 1, sube 1, como ya lo habíamos explicado anteriormente. Y si yo le quito 2, cada punto baja 2 unidades, vean, 1, 2, 1, 2, este baja acá 2, cada punto negro baja acá 2 unidades y nos queda la gráfica en color azul. ¿Qué pasa cuando yo multiplico por menos 1? Por ejemplo acá, yo tengo aquí la función x cuadrado. Cuando ya la multiplico por menos 1, lo que hago es tomar la gráfica y la giro y me queda, la gráfica queda igual, pero queda invertida hacia abajo. Lo mismo con el valor absoluto. Aquí está f de x igual al valor absoluto, pero si yo la multiplico por menos 1, quiere decir que esta gráfica, esta v, queda de para abajo. Y en la función seno, si yo la multiplico por menos 1, quiere decir que tomo aquí la función, vea, tomo aquí esta función y la coloco hacia abajo. Y la gráfica que cuando está hacia abajo, cuando la multiplico por menos 1, quiere decir que tomo la gráfica y la coloco hacia arriba. Quiere decir que cuando yo multiplico por menos 1, lo que hace la gráfica, el efecto que produce el menos 1 es tomar la gráfica y girarla, acá girarla 180 grados con respecto al eje Y. Y hasta aquí quedaría las variaciones cuando yo sumo, cuando resto y cuando multiplico por menos 1. Ahorita a continuación vamos a explicar qué pasa, cuál es la variación cuando yo le aplico la función valor absoluto a una gráfica. Bien, a continuación vamos a ver cuál es el efecto que produce el valor absoluto. El valor absoluto. Entonces, para eso voy a recordar nuevamente el valor absoluto. Entonces, recordemos que si yo tengo acá 5 y voy a calcular el valor absoluto de 5, el valor absoluto de 5 es el mismo 5. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el número es positivo, la imagen es el mismo número. Cuando el número es positivo. Pero cuando el número es negativo, yo tengo aquí valor absoluto de menos 4, entonces a menos 4 le tengo que colocar acá el signo menos para que el signo me cambie acá y me dé más 4, me dé 4 positivo. ¿Por qué? Porque el valor absoluto siempre debe dar positivo. El valor absoluto de menos 4 es el mismo número, pero positivo. Y el valor absoluto de menos 6 es el mismo número, pero positivo. ¿Por qué? Porque el valor absoluto corresponde a una distancia. Y la distancia que hay entre un punto y otro, siempre la distancia entre dos puntos que corresponde al valor absoluto, una distancia siempre tiene que ser positiva.
Entonces vamos a mirar acá. Por ejemplo, para la función seno. Si en la función seno yo escribo f de x igual a seno de x, pero a esta función seno le coloco acá valor absoluto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Entonces, aplicando el valor absoluto, por ejemplo, de 0 a 180, el seno siempre es positivo. Como es positivo, toda esta parte queda igual. Pero cuando el número es negativo, por ejemplo acá, la imagen, el seno de 270 es el menos 1. Pero como acá dice valor absoluto, quiere decir que la imagen de 270 la manda arriba. Entonces, acá, para este valor negativo, la imagen está arriba porque debe ser positivo. Y así sucesivamente, quiere decir que lo que hace el valor absoluto es tomar esta gráfica, esta parte de acá, y la mandamos a la parte de arriba. Todos los valores negativos, vean, los manda a la parte de arriba y la gráfica queda toda hacia arriba. ¿Por qué? Porque el valor absoluto siempre es positivo, y si es positivo quiere decir que está de esta línea hacia arriba. Entonces, el efecto que produce este valor absoluto en la función seno es tomar esta parte de acá negativa y mandarla a la parte positiva. Miremoslo acá en esta función. En esta función, estos valores de acá hasta acá son positivos, luego queda igual. Pero para estos valores que son negativos, esta parte de acá abajo la manda a la parte de arriba y la gráfica quedaría en esta forma. Quiere decir que tomamos este triángulo y lo mandamos, le damos un giro de 180 grados y queda aquí la gráfica de esta forma. Entonces, esta gráfica sería la misma función f de x, pero le colocamos valor absoluto. Entonces, ¿qué es lo que hace la función valor absoluto? Que los valores positivos quedan iguales y cuando los valores son negativos, los manda de abajo, negativo, lo manda a la parte de arriba. Y aquí ya prácticamente terminamos las transformaciones que puede sufrir una función cuando se suma, cuando se resta y cuando se aplica el valor absoluto.